Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en YouTube, Spotify o la que sea tu plataforma favorita. Y por favor, ayúdame a crecer esta comunidad suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás todas las entrevistas, además de una experiencia inmersiva de estas conversaciones tan profundas. Encuéntranos como Lateral Podcast con Mario Salinas. El día de hoy estoy entrevistando a Carla Paniagua. A Carla la puedes encontrar en su cuenta de Instagram como @CarlaPaniagua_Ramírez, todo seguido. Y también en su cuenta de LinkedIn. Carla es doctora en estudios transdisciplinarios de la cultura y la comunicación. Es maestra en antropología social, comunicóloga y también es diplomada en análisis del lenguaje cinematográfico y actualmente es directora de la especialidad en diseño del mañana y coordinadora de estudios del futuro. También Carla es coeditora en jefe de la revista Economía Creativa y directora de la cátedra UNESCO en métodos de diseño para un acceso democrático a la imaginación del futuro en Centro. Y también colabora como consultora independiente con diversas firmas y también es investigadora y nacional del CONACYT. Estoy mencionando algunos de los proyectos que Carla está porque sería imposible mencionar todos. Hoy con Carla en este episodio de Lateral platicamos sobre cómo entrenar a la curiosidad, qué es la antropología anticipatoria, cuáles son las habilidades del futuro y el motivo de nunca seguir consejos, entre muchos temas más. Carla y mucho de su trabajo es alrededor del futuro y cómo estamos pensando acerca de ello desde muchos puntos de vista como trabajo, educación y relaciones. Es una conversación muy aleccionadora con mucho conocimiento que Carla dejó en la mesa. Te dejo con esta gran entrevista. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Lateral. Muy bien, Mario, muchas gracias. Muy contenta, gracias por la invitación. Oye, acarrereados, pero aquí listos empezando. Digo, esta será una conversación ya nocturna, pero le vamos a sacar mucho provecho. Gracias por estar aquí. Sé que, bueno, tu agenda, al menos yo creo que el primer semestre se veía bien atareada. ¿Es algo que normalmente te pasa en los últimos años o es algo que vienes desde que saliste de la universidad con ese ritmo de trabajo? No ha sido así desde siempre. Yo creo que ha empezado a tomar un poco de velocidad desde hace unos quizás 5 o 6 años. Ok, súper. Probablemente poco antes de la pandemia empezó a tomar mucha velocidad. Durante la pandemia se puso así como todo muy frenético pero online, por supuesto. Y ya después de la pandemia como que volvió este rush por las actividades presenciales, entonces, pues todo ha estado muy acelerado desde entonces, sí. Oye, ¿se debe a algo en especial? Algo que digas tú, bueno, yo creo que fue clave que me moviera a este spot o alguna investigación que te haya, no sé, puesto ahí en ese lugar. Pues, creo que entre otros factores se debe al creciente interés de los distintos públicos por el tema del futuro o de los futuros, que es uno de los temas en los que me desenvuelvo profesionalmente desde hace algunos años. Y aunque yo tengo poco más de 10 años en ese ámbito de especialidad, pues el interés por ese tema yo creo que se ha ido acrecentando y se aceleró mucho durante la pandemia, ¿no? Porque ha crecido la incertidumbre. Entonces, en la medida en la que crece la ansiedad por el futuro, la incertidumbre y las ganas de entender, ¿no? Y como de encontrarle orden al desorden, pues en esa medida es que pues crece el interés y supongo que por eso crecen las peticiones para trabajar. O sea que la ansiedad de muchos de nosotros ha sido la causa de que tú también estés más en conferencias, digo, porque yo sé que, digo, así llegué yo a ti cuando empezaste a hablar mucho del diseño del mañana, del futuro. Creo que mucha gente le pasó lo mismo y seguramente empresas y organizaciones gubernamentales ha sido así, ¿no?
Sí, sí, definitivamente. Bueno, y tiene que ver también con que, digamos, de manera recurrente, porque eso forma parte de mi trabajo, pues yo difundo, no nada más doy conferencias sobre el tema, sino que difundo mi propio trabajo, pero también el trabajo de mis egresados y de mis egresadas, ¿no? Porque formo justo a especialistas en estudios de futuros, entonces pues muchos de mis estudiantes hacen cosas bien interesantes que nosotros difundimos en Centro, que es la institución en la cual colaboro. Entonces, de alguna manera, pues de esta forma queremos contribuir a una conversación y en la medida en la que tú contribuyes a una conversación, pues vas generando interés, ¿no? Es un poco lo que pasa. Oye, algo que tengo que confesarte que sí, de verdad no esperaba saber de ti y se me hace muy interesante en torno para ir abriendo la conversación. Bueno, tienes un perfil muy orientado a la investigación. Bueno, eres investigadora, antropóloga, eh, comunicóloga, pero entiendo que en algún momento ibas a ser monja. Digo, si pudiéramos empezar por ahí, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Obviamente es una gran historia y es una historia Ujú. que la gente pensaría que yo pensaba que tú estabas como adversa a esa historia y creo que como que le diste una vuelta muy, muy linda porque no lo niegas, pues, o sea, no estás como resentida ni cosas así similares. No, no tendría por qué estar resentida. Mi historia, digamos, mi pasado católico, pues fue, para empezar, es parte de mi historia, es parte de mi ser. No tendría por qué tener resentimiento, ni mucho menos. Además, pues buena parte de mi familia sigue siendo católica, entonces, pues eso forma parte como de mi genealogía. Y bueno, además a mí me fue muy bien con las monjas, me fue muy bien con las religiosas, me trataron divinamente, me formaron, me dieron una estructura y me ayudaron como a adquirir una forma de pensamiento y una forma de trabajo que hasta la fecha conservo. Entonces, pues no, no tendría yo por qué ser renuente a eso, forma parte de mi vida. Tengo tatuado el lema de la escuela en la que estudié. Aquí dice Ardens et Lucens, que es el lema de las misioneras de Jesús sacerdote. Entonces te podrás imaginar que no, pues no, no tengo nada que decir en contra de las misioneras, al contrario, ¿no? Fueron así como súper formativas para mí. Oye, entiendo que tuviste como tu etapa de discernimiento y no sé si de toda esa experiencia hay algunos aprendizajes que todavía hoy en día pongas en práctica de, no sé, en temas sobre todo disciplina, no sé, algo que tú digas tú, es que esto lo aprendí en esa etapa. Mm, a ver, déjame pensar. Bueno, pues para empezar, durante esa época adquirí las bases de la escritura y pues yo hasta la fecha considero que vivo de escribir, entre otras cosas, ¿no? O sea, yo estuve 15 años en el Colegio Motolinía y las escuelas de religiosas suelen ser muy conocidas justo porque te entrenan mucho en la parte de la ortografía, la redacción y tal, y en mi caso eso es absolutamente cierto, como que las religiosas constantemente hacían concursos y tuvimos excelentes profesores y profesoras de español y después de ortografía y de lingüística, etcétera. Entonces, creo que a la fecha incluso con el tiempo, creo que he perdido algunas, así como algunas facultades, porque hasta hace algunos años escribía mucho mejor de lo que lo hago ahora. Creo que ahora tengo más oficio, pero no tengo tan buena ortografía. Pero durante muchos años tuve ortografía de escuela de monjas. Entonces, pues sí, en mi forma de trabajar está lo que aprendí ahí, ¿no? Como en la estructura de mi pensamiento, en mi manera de articular. Creo que hay mucho de lo que aprendí en ese tiempo. Pues sí, digamos, al final de cuentas, todo lo que somos ahora parte de eso. A la escuela vas a adquirir la gramática, pero no nada más la gramática del idioma, la gramática del mundo. Entonces, pues no podrías después hacer, no sé, ir a la universidad, hacer un posgrado y aprender todo lo que aprendes después si no conocías los fundamentos. Y creo que
Ese es mi caso, pero me parece que no soy la excepción, ¿no? Todos podemos hacer lo que hacemos actualmente en buena medida por lo que aprendimos durante nuestra formación básica. Oye, ¿y crees que, digo, me estoy quedando mucho ahí porque se me hace muy interesante esa parte para lo que estás haciendo hoy en día, que es algo como Mm. muy, no sé qué tanto te pase, pero no sé si es difícil a veces de explicar como en un small talk, pero antes de eso, em, en ese tiempo serían los primeros destellos de lo que estás haciendo hoy en día, de decir, bueno, creo que la comunicación era algo que lo traía ahí, o ahorita que dices la escritura también, la curiosidad. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, yo creo que lo he comentado en otros espacios, he hablado de esto. Cuando yo era niña, yo jugaba a dar clases y a contestar el teléfono, que básicamente es lo que hago actualmente, ¿no? Bueno, el teléfono no lo contesto mucho porque le tengo un poco de pánico a hablar por teléfono Bueno, pero actualmente, contestas mensajes, ¿no? pero, pero sí contesto mensajitos y uso mucho el teléfono para todo menos para hablar por teléfono. Pero vamos, a eso a lo que jugaba es, o sea, yo me acuerdo que en mi casa tenía mi pizarrón, mi mamá me puso un pizarrón con mis quizzes y yo jugaba a dar clase y ahí estudiaba y es mucho de lo que hago a la fecha, aunque ahora a lo mejor mi pizarrón es digital, pero también uso mucho el pizarrón y me gusta mucho dar clase, es una de las cosas que más hago y como que jugaba a la oficina y pues sí, tengo una oficina, ¿no? Tengo una oficina y mando correos y alego con gente y tengo que resolver cosas y a eso me dedicaba cuando jugaba, ¿no? Ahora juego a otras cosas quizás, pero sí, ahí están como las bases. Otra cosa que sucedió cuando estaba en la escuela de monjas es que hice mi primera publicación. ¿Cómo crees? Hace poco escribí en mi blog al respecto de esto y me pareció un hallazgo interesante, para mí al menos, porque ahí hice como un fanzine que hice con una muy buena amiga, estaba en la secundaria cuando con mi amiga Verónica Velázquez hicimos una publicación hecha con fotocopias, pero era como una publicación donde pues pedíamos colaboraciones y mi amiga, que actualmente es diseñadora de interiores, ella hacía la portada y los interiores, hacía como todo el, digamos, como el diseño de información de la revista y diseñó la tipografía y diseñaba la portada y yo hacía el trabajo editorial. Yo recolectaba las colaboraciones y hacía todo el armado y después fotocopiamos y repartíamos y pues actualmente soy editora, entonces hay mucho de mi trabajo en esos ayeres, ¿no? Que bueno, ya son antieres, diría yo, pero sí, ahí está todo, ahí está todo. Oye, y no sé si fue un momento o fueron varios momentos los que tuviste como para darte cuenta que a esto te dedicarías. Digo, es que, digo, sé que es difícil contenerlo porque haces muchísimas cosas, pero al final no sé si hay momentos eurecas para ti o simplemente fueron montándose uno sobre el otro como para decir, bueno, ahora sí, ya, sé que esto le voy a dedicar mucho tiempo. Mira, para serte franca, yo siendo niña y siendo joven jamás recuerdo haber tenido un momento de reflexión así de sesudo. Nunca he sido una persona así de sesuda, pues, como de que me haya sentado a decir esto es lo que yo quiero hacer cuando sea grande. Más bien creo que he sido bastante más visceral. Entonces, cuando yo era chica, pues en cierto momento de una manera muy irracional, si quieres, yo descubrí, o sea, era como un animalito de la escritura, ¿no? Entonces yo descubrí que a mí me mamaba escribir y escribía y escribía y escribía febrilmente y sigo haciéndolo. No te estoy diciendo que lo haga bien, sino que tengo muchos años haciéndolo, ¿no? Entonces, muy tempranamente descubrí que eso era lo que yo podía hacer, ni siquiera lo que yo quería hacer, sino lo que yo podía hacer. Mi manera de conectarme con el mundo era eso. Entonces, muy tempranamente me dije, pues de grande, lo que sea que haga va a tener que ver con escribir, ¿no? Y por otra parte, estando en la escuela de monjas, me di cuenta de que a mí me mamaba dar clases. Entonces, y por eso quería ser monja, para dedicarme a la educación.
Después ya no fui monja, pero sí me quedé con la idea de que quería dedicarme en algún sentido a la educación. Entonces, ves, ahí ya están dos componentes, como que decía, bueno, a mí me gustaría cuando sea grande dar clases y me gustaría escribir, pero no sabía muy bien como qué profesión estaba vinculada con eso. Entonces, cuando ya llegó el momento en el que yo tenía que tomar una decisión vocacional, hazme favor, según yo iba a ser área uno. De hecho, hice área uno, que es área de físico matemático, porque mi mamá tenía muchas ganas de que yo fuera ingeniera mecánica. Entonces, según yo iba a ser ingeniera mecánica, pero no tenía ninguna vocación para la ingeniería. De hecho, las clases de física y de cálculo me costaban muchísimo trabajo. Me fui a final de física y de cálculo. Sí me gustaba mucho la geometría analítica, pero las clases que eran propias del área uno me costaban trabajo. Y en cambio, las clases de área 4, humanidades, arte y humanidades, se me daban muy bien, como que literatura, escritura, todo lo que tenga que ver como con exploración mucho más divergente. Entonces, cuando llegué a la universidad, que fui a la universidad que estaba más cerca de mi casa, pues lo que tenía para elegir era lo que había, pues, ¿no? O sea, yo no me puse a ver dónde estaba la carrera que yo buscaba, sino que más bien yo llegué a la universidad y de ahí escogí lo que se acercaba más a la escritura. Y entonces elegí estudiar comunicación y lo demás es historia, pero si te fijas, o sea, no fui tan racional en mis alternativas, sino que desde la panza yo me fui dando cuenta que podía escribir, que eso era lo que sabía hacer, y me fui dando cuenta de que me interesaba dar clases y pues poco a poco fui trazándome un camino que me llevó en esa dirección y después aprendí que podía hacer otras cosas, pero al principio era más bien como, a ver, la metáfora que viene a mí es como ser un topo, ¿ves? Así como un topo que no ve y que está como escarbando en cierta dirección sin saber bien para dónde vas. Y pues te digo, yo no, o sea, a mí me parece muy afortunadas las personas que cuando están buscando una carrera tienen la posibilidad de realmente meterse a ver todo lo que hay. A mí, en mi casa me dijeron, tú vas a estudiar el UAM Xochimilco porque es para lo que alcanza y es lo que queda cerca. Entonces, pues fue la única universidad a la que yo apliqué y elegí la carrera que se acercaba más a lo que yo sentía que podía hacer. Esa fue mi elección vocacional. Ya después cuando estudié antropología, que también fue por sugerencia, o sea, eso ya no fue como esto es lo que hay y de ahí elige, sino que eso ya fue por sugerencia de un mentor, pues me metí sin saber muy bien en qué me estaba metiendo y pues descubrí que me encantaba la antropología y me enamoré completamente y ya después cuando tomé una decisión mucho más estratégica para hacer un doctorado, ahí sí ya vi todo lo que había, vi varias opciones y tomé una decisión, pero fue cuando yo ya estaba mucho más grande y ya tenía la madurez y ya tenía los recursos para financiar como una formación en los términos que yo quería, pero antes de eso fue como que fui tomando las opciones que había. Oye, no sé, bueno, yo lo veo así mucho, conociendo mucho de lo que haces y de lo que has hecho. Vives mucho de tu curiosidad, ¿no? O sea, al menos creo que te respetas mucho esa parte de ti, creo que ha sido así a lo largo de tu vida, pero no sé si la manera que tú tienes de alimentar tu curiosidad hoy en día ha cambiado drásticamente a como lo hacías de adolescente, de niña. Es decir, en términos generales, digo, ahorita la tecnología está encima de nosotros, pero en términos generales, mm, recurres a los mismos conceptos, por así decirlo, de cómo alimentas tu curiosidad. Déjame pensar. Pues, perdón, se está asomando aquí mi perro, No te Pablo, preocupes, está de que metiche, salga, que salga. disculpa. Que Hola, Pablito. es un pastor, ¿no? ¿No? Es un mestizo, pero que tiene cabeza de pastor. Tiene cabeza. Em, a ver, déjame pensar cómo alimento. Pues yo creo que es más o menos lo mismo. Lo que hay ahora son como otros recursos, ¿no? Perdón, que el perro está con su gran trasero moviendo la computadora. Lo que creo que hay ahora son
otros recursos tecnológicos, ¿no? Que en su momento no había, y aquí está, perdón, aquí está mi otra perra de metiche. Este, sí, hay otros recursos tecnológicos para alimentar la curiosidad, pero yo creo que es básicamente lo mismo. Todo empieza por una pregunta y por jalar un hilo. Esa es mi experiencia. Como que observo algo, ¿no? Me doy cuenta de algo y digo, a ver, voy a jalar este hilo. Y los recursos que actualmente tenemos para jalar esos hilos, pues son mucho más sofisticados, ¿no? Porque pues antes cuando quería jalar un hilo, a lo mejor pues hacía una visita de campo, iba a la biblioteca, ¿no? Como que utilizaba recursos más analógicos y ahora pues es como, pues sí puedes ir a la biblioteca y hacer trabajo de campo, pero también puedes buscar en internet, meterte a un acervo, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas más cosas, ¿no? Ujú. Oye, ¿crees que, digo, tú tienes mucho contacto con estudiantes? Yo te conocí en una plática para la Facultad de Filosofía aquí en Chihuahua y no sé si tú coincides o no, pero creo que nos ha disminuido o nos ha inhibido nuestra capacidad de curiosidad hoy en día en mucha parte la tecnología y en mucha parte el acceso que tenemos a muchos recursos, como dices. No sé si tú pienses lo mismo o crees que la curiosidad de hoy en día, de la gente que te rodea, sobre todo generaciones abajo de nosotros, es muy similar a la que tú vienes cultivándote. Mira, te estaría mintiendo si te dijera que encuentro diferencias sustantivas en términos generacionales, porque no es un fenómeno que me haya metido a estudiar así a fondo como para darte datos concretos, ¿no? Sí creo, sí observo con mucha alarma desde hace ya algunos años que hay una falta de curiosidad, pero no en una generación en particular, sino en la gente en general. Eh, y esto se debe, entre otras cosas, pues a que tenemos un acceso permanente a la información. Este es un fenómeno del cual, digamos, yo no es una idea mía, pues, o sea, hay muchos otros autores que han hablado de esto antes que yo y que lo han hecho de mucha mejor manera. Por ejemplo, Ian Leslie ha hablado ampliamente de este tema. Tiene un libro específico que se llama Curious, donde habla de esto que ocurre con la curiosidad. La curiosidad es un apetito, ¿ok? Y es un hambre por saber. Entonces, si tú de entrada no tienes hambre, pues no vas a querer saber. O sea, para que ocurra el fenómeno de la curiosidad, tú necesitas experimentar una falta, ¿ok? Ujú. Pero si no te sientes en falta porque todo el tiempo estás alimentándote de información, pues entonces no vas a sentir curiosidad. Necesitas como por las razones que sean y bajo las circunstancias que sean, como experimentar un vacío de información y además necesitas sentir el impulso de llenar ese vacío. Ahora, en sentido estricto, todos los seres humanos estamos dotados de curiosidad. Lo que pasa es que es una habilidad que pues, sí la tienes que entrenar. La tienes que, pues sí, la tienes que entrenar como un músculo, ¿no? Y pues sí, hay muchos recursos que sirven como para lo que te decía hace rato, para poder jalar el hilo, ¿no? Pero si entra, tú no quieres llenar ese vacío, pues no vas a experimentar curiosidad, ni va a suceder nada de lo que viene después, porque la curiosidad no debe ser un fin en sí mismo, la curiosidad es instrumental, te lleva a otras cosas. La curiosidad es el principio de la innovación, la curiosidad es el principio de la investigación, entonces, si de entrada ni siquiera te quieres formular una pregunta, o te formulas una pregunta, pero te da hueva responderla, pues entonces no va a pasar nada con eso. Y respondiendo a tu pregunta en concreto, sí veo que en muchos contextos, con estudiantes y en empresa también, pues de repente falta curiosidad, pero no te diría que es algo exclusivo de una generación, creo que es un problema generalizado, más bien. ¿Y hay algo que tú en tu entorno, con la influencia que tienes como mentora, maestra, investigadora, hay algo que tú intencionalmente hagas con los chicos como
bueno, ya decías que no es nada más generacional, sino en general, pero que hagas como para fomentar la curiosidad, o es algo que es muy individual, que viene muy de adentro. Pues hago muchas cosas, depende mucho del contexto. No creas que tengo una fórmula así que aplico a rajatabla. Hago muchas cosas en el contexto específico del aula. O sea, actualmente ya no doy clase en licenciatura, pero, por ejemplo, en los años en los que di clases en licenciatura, hacía muchos ejercicios que estaban destinados a conectar, a reconectar con la curiosidad. Y por ejemplo, impulsaba mucho a mis estudiantes para que conectaran con su morbo, ¿no? Pues sí, Que, o sea, morbo y curiosidad se parecen muchísimo, si no es que son... pues es lo mismo, pero la curiosidad morbosa es la curiosidad que está vinculada al tabú. Entonces te diría que la curiosidad es un espectro mucho más amplio, pero la curiosidad morbosa se refiere a los temas prohibidos. Entonces, yo lo que hacía era empujar a mis estudiantes para que no tuvieran miedo de estudiar o de hacerse preguntas sobre aquellos temas que consideran prohibidos, siempre y cuando no se pusieran en riesgo, por supuesto, ¿no? O sea, yo decía, a ver, les prometo que no los voy a juzgar. Ujú. Hagan una investigación sobre el tema que se les pegue la gana, siempre y cuando no se pongan en riesgo, ¿no? No hagan ninguna actividad ilícita ni se pongan en riesgo, pero sí tengan el atrevimiento de responder una pregunta que siempre quisieron responderse, sin miedo a ser juzgados, a ser juzgadas. Y de repente, pues sí, había estudiantes que, o sea, había estudiantes que de plano no se animaban, pero algunos sí me decían como que, ¿y si me animo a estudiar esto? Y yo decía, va, sí, 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 sí. Y si exploro tal cosa, sí, sí, está bien, explora eso, ¿no? Como que les daba yo el empujón o la validación para que fueran en esa dirección y se atrevieran y vieran que al final de cuentas, eh, digamos, toda investigación relevante empieza por hacerte una pregunta. Entonces, en el caso de los estudiantes de licenciatura, hacía un poco eso. Y con estudiantes que son un poco más grandes, pues sí, también los animo a que contacten no solo con su morbo, con cualquier tema que les interese. Y pues sí utilizo como distintos recursos y formas de tortura que tienen que ver con, pues, obligarlos a formular preguntas, ¿no? Ya. Y El, digo tortura porque implica como trabajar mucho interiormente y luego eso da mucha flojera. sí, estoy de acuerdo. Eh, batallamos muchas veces para aprender a pensar, Sí. pero digo, ese ejercicio que mencionas creo que da mucho para mover un poquito lo que tenemos como supuesto para decir, bueno, esto que yo pensaba que era así, resulta que no es así gracias a esta investigación que hice contigo en este caso. Eh, no sé, digo, escuchaba yo de un invitado también del programa de John Black, que él hablaba mucho de aprender a curar la información. Digo, ahorita veo que tienes ahí atrás un montón de libros que seguramente eh, son para ti importantes y que los has consumido, pero no sé qué tanto para ti a eso le has puesto atención en el sentido de ahorita que el acceso es muy generoso a la información, pero también para a mí me resulta muy, por mi perfil de TDA y ser como muy intenso cuando me gusta algo, batallo como mucho para este tema de aprender a regularlo en temas de curarlo, pues. No sé si a ti te pase lo mismo o cómo le haces cuando esta curiosidad que sigues alimentando, cómo la administras, digo, que no se vuelva algo tortuoso o que te cargue a lo que tú quieras aprender. A lo mejor no entiendo la pregunta. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, o sea, O sea, no sé cómo tú normalmente le haces para curar lo que tú sientas en ese momento que quieras aprender o conocer, porque para mí me resulta muy difícil por la misma posibilidad de que hay tanta información que puedo visitar un montón de autores, un montón de podcasts, etcétera. ¿Tú cómo le haces o cuando dices, ya es suficiente, ya creo que ya conocí del tema? Digo, sin ponerle esta carga de algo súper serio o algo que sea súper
revelador para ti, sino que digas tú, güey, quiero aprender a hacer pizza con masa madre, por así decirlo. ¿Cómo lo calmas o cómo lo administras tú esa curiosidad o hasta dónde llega para ti que sea suficiente? A ver, déjame ver si te sigo. Primero, el ejercicio de mi curiosidad, yo creo que siempre está vinculado a un propósito. Ok, Em, es decir, o sea, sí, de repente curioseo de forma ociosa, pues como por mera diversión, pero detrás de eso siempre hay un propósito. Detrás de eso siempre tengo un propósito, siempre tengo una agenda, ¿ok? Siempre tengo temas, grandes temas de interés que estoy cocinando en mi cabeza o en mi intuición, aunque a veces no me haya dado cuenta, pues, claro. aunque sea todavía intuitivo, incluso contraintuitivo. Entonces, te diría que, pues, no es algo que yo razone o en lo que piense como tal cosa como curaduría de información, no. Eh, yo siempre estoy pensando en algo que quiero escribir, porque es lo que más hago. O sea, yo investigo para escribir. Entonces, lo que curioseo está relacionado con lo que escribo, lo que investigo, sobre lo que enseño. Todas mis curiosidades están conectadas con mi propósito de vida y todas mis curiosidades están relacionadas con convertirse en cosas, pues. Entonces, es un poco difícil para mí decirte, o sea, te diría que ni siquiera uso esos términos. Curar información no es algo en lo que piense. Eh, mm, porque además cuando estoy investigando de forma científica, pues soy editora científica y hago investigación también, o sea, hago escritura creativa, porque también escribo ficción, eh, pero cuando estoy haciendo escritura formal, pues estoy buscando información muy específica y hay parámetros científicos para curar información, usando el término que tú has retomado de Jonathan. Entonces, bueno, hay un parámetro muy específico que es el agotamiento categorial. Mm. Cuando tú estás haciendo una investigación científica, hay parámetros muy específicos para saber cuándo has agotado un tema y tienes que pasar a lo siguiente. No es una decisión intuitiva, es una decisión racional, ¿ok? Y hay parámetros muy específicos para saber cuándo es suficiente. Y por otra parte, cuando estoy curioseando, digamos, como para hacer escritura creativa, pues también hay como parámetros, ¿no? Hay información que estoy buscando muy concreta, hay algo que quiero entender o que a lo que le quiero dar forma, hay un objeto que quiero construir, algo sobre lo cual quiero escribir y pues creo que uno se da cuenta cuando es suficiente. ¿Cómo es eso? No sé si te estoy No, contestando. sí, sí me estás Es que contestando, pero yo no sé si sea algo muy intuitivo que dices tú, creo que ya está listo lo que quiero, lo que estoy investigando, o es, Es que no te puedo responder, Mario. Te voy a decir porque estás partiendo del supuesto de que todo proceso funciona exactamente igual. ok, Y no es así, ¿no? Sería como preguntarle a alguien, ¿cómo es tu proceso creativo? Pues depende de cuál es el producto en el que estás trabajando. Pero bueno, te voy a decir, o sea, el agotamiento categorial, que es un parámetro científico bien concreto, se presenta cuando después de buscar en varias fuentes encuentras la misma información. ya. O sea, eso es un parámetro de la ciencia positiva, no lo inventé yo, es un parámetro internacional, ¿ok? Oye, y en en este lapso cuando estás como curioseando de manera ociosa o de manera más intencionada, la manera que tú retomas estos recursos es tomando notas de la manera más tradicional o empiezas como que tienes algún acervo donde metas todo eso o a la hora de que tienes una idea de esas que vienen en un vuelo cuando no tienes el internet a la mano,
lo escribes o cómo es que lo vas integrando? Bueno, yo tengo ya desde hace muchos años un archivo personal y sigo un procedimiento muy específico, que es el método Zettelkasten, del cual he hablado en otras entrevistas. Este método fue popularizado por Niklas Luhmann, aunque no necesariamente fue desarrollado por él, pero pues sí suelo tomar notas sobre prácticamente todo lo que leo, todo lo que curioseo y todo eso lo voy archivando, lo voy clasificando y lo voy utilizando conforme lo necesito. A veces tomo notas que no vuelvo a utilizar, Mm. ¿no? O que no utilizo de manera inmediata, pero sí suelo hacer anotaciones sobre todo lo que leo. Ujú. Las clasificas, categorías por tema, etcétera. Pues sí, el sistema de Zettelkasten utiliza como ciertos parámetros y la idea es que tú puedas tener un archivo recuperable y de por vida, ¿no? Ya. Con notas interconectadas que pues a veces no sabes, o sea, yo colecciono mucha información que no sé para qué me va a servir, pero que eventualmente tienen sentido. Al respecto de eso, hay una película que me gusta mucho, una película de Mel Gibson que se llama El Complot, donde Mel Gibson hace un personaje, es una película ya como un poco vieja, bueno, no Noven es vieja para mí, pero para la gente noventera, ¿no? joven sí que es vieja. ¿Cómo? Noventera, ¿no? Ajá, se llama Conspiracy Theory, donde sale también Julia Roberts y este personaje, pues es un tipo al que todo el mundo considera un loco, pero que tiene un archivo así increíble y él mismo es editor, ¿no? Y produce como un fanzine y el fanzine se llama Conspiracy Theory, justamente. Y este dude lo que hace es coleccionar información y archivarla y almacenarla y conectarla. Y bueno, yo no llego a ese nivel de sofisticación, pero pues también edito no un fanzine, pero una revista científica y hago un poco eso, ¿no? Como ir coleccionando información, aunque a veces no sé exactamente para qué la quiero. Y sí, tomo notas de casi todo lo que curioseo, efectivamente. Carla, cambiando un poquito la velocidad de la charla, escuchaba el término de antropología anticipatoria y la verdad es que cuando te lo escuché a ti, ya lo había escuchado, pero no me queda claro hasta que tú lo compartías. Si me lo puedes platicar más o menos de qué se trata, digo, para mí lo veo como algo que es como efecto y causa, digo, por simplificarlo, al menos para mí lo más posible, pero platícame de qué se trata. Pues la antropología anticipatoria es una corriente de la antropología, naturalmente, que se empezó a cocinar en la última mitad, perdón, en el último tercio del siglo pasado o en la segunda mitad del siglo pasado. Una de sus precursoras fue Margaret Mead, que bueno, fue precursora casi de todo lo importante que ocurrió en la antropología. Y bueno, uno de sus representantes más importantes también es Robert Textor y Reed Reiner también. Te puedo referir también a, déjame pensar, a Jean-Luc, espérame, se me acaba de olvidar su nombre completo, pero en un momento te lo confirmo. Está súper experta porque además es, es Jan English Lueck. Ella es súper experta en antropología anticipatoria de Silicon Valley. Ok. Una mujer realmente muy brillante a quien tuve el gusto de conocer hace unos pocos años. También Jake Donagan. Hay otras personas a lo largo del mundo que hacen antropología anticipatoria. Y básicamente de lo que va es lo siguiente. La antropología, pues, es una ciencia del comportamiento que se centra en los hechos, ¿ok? En los hechos del comportamiento humano, ¿ok? La antropología y la psicología son ciencias del comportamiento. La antropología se centra en el comportamiento colectivo y la psicología en el comportamiento individual. Pero, como te digo, históricamente la antropología como que tiene su objeto de estudio en los hechos. Y resulta que por esta razón, históricamente, el tema del futuro había quedado relegado del estudio antropológico, porque en el futuro no hay hechos, ¿ok? En el futuro está todo por hacerse.
El futuro no ha sucedido y como la antropología se centra en los hechos, pues entonces no se ocupaba del futuro, ¿ok? Pero entonces, a fines del siglo pasado, Margaret Mead se dio cuenta de esto y dijo, oigan, no mamen, es muy importante que empecemos a pensar en el futuro, ¿no? O sea, que los antropólogos nos ocupemos del futuro, porque al final de cuentas, aunque el futuro no existe, la idiosincrasia acerca del futuro influye en el comportamiento colectivo. No sé si estoy siendo clara. En ese sentido, como dice Arjuna Padurai, el futuro es un hecho cultural, aunque no ha sucedido, pues hay una serie de creencias alrededor del futuro, son creencias culturalmente específicas que de alguna manera determinan o influyen en el comportamiento colectivo. Pensemos como en nuestros antepasados mexicas, pues los mexicas creían que para mantener vivo al quinto sol, el sol del movimiento, el Nahui Olin, cada gavilla de años había que hacer sacrificios humanos. Entonces, como que su visión sobre el porvenir, ¿no? Sus visiones acerca del futuro y sus ideas acerca del futuro de alguna manera influían en el presente. Así como ocurrió con nuestros antepasados, nuestras visiones acerca del futuro, nuestras ideas acerca del futuro influyen en nuestras decisiones en el presente, ¿de acuerdo? Todo esto para decirte que entonces autores como Margaret Mead, Robert Textor y todos los que te mencioné se empezaron a ocupar del futuro como un hecho cultural. Entonces, la antropología anticipatoria, pues es un campo del conocimiento donde se estudia el comportamiento colectivo de los humanos alrededor de las visiones del futuro, ¿no? La antropología anticipatoria se pregunta cómo es que ciertas ideas acerca del futuro influyen en el comportamiento de la gente, porque al final de cuentas, como seres humanos, no compartimos una idea uniforme acerca del futuro. Tenemos una serie de creencias a veces bien pendejas acerca de qué podría suceder y esas ideas que tenemos influyen en las cosas que hacemos. Oye, ¿tienes Ujú. tú alguna idea? Digo, no una idea así como, o sea, no una idea tonta o boba, pero sí una idea que Tengo te, ideas bien pendejas, muchas de ellas, pero sí. alguna que te hayas tumbado tú misma por, o sea, haciendo utilizando esta corriente que mencionas. Eh, pero tú dices una idea mía. O sea, Bueno, una a idea ver, es que tuya del futuro que en todo esto que has hecho de trabajo digas tú, pues fíjate, también ya me la tumbé o me la quité. posiblemente sí, nada más que no soy muy consciente de eso, porque al final del día, digamos, la antropología anticipatoria sobre todo es una herramienta que utilizamos como para estudiar el comportamiento de otros grupos humanos, no tanto para estudiar tu comportamiento, sino para estudiar el comportamiento de una empresa que me contrató, un país que nos contrató para hacer una política pública, un estado de México para, ¿no? Entonces, regularmente, lo que pasa es que la antropología es la ciencia del otro. Tú la usas para estudiar el comportamiento de alguien que no eres tú, Claro. ¿ok? Entonces, seguramente sí, muchas de mis ideas, tontas o no, acerca del futuro han ido cambiando con el tiempo, pero no específicamente a raíz de la antropología anticipatoria, porque es algo más bien que es como un billar a tres bandas, ¿ves? Ya, ya, ya. Tú le pegas allá y eso eventualmente va a regresar a ti como un boomerang, pero no te das cuenta luego. Más bien, al principio lo haces para ayudar a alguien más, a otra organización o para ayudarle a alguien más a diseñar políticas públicas o algo así. Oye, y bueno, digo, estabas platicando de cosas como muy importantes con organismos internacionales, pero ¿tienes algún ejemplo que me puedas compartir de cómo se trabaja esto ya con grupos? Ahorita como lo mencionas, ¿algún ejemplo práctico? Eh, Específicamente antropología anticipatoria, bueno, regularmente esta corriente se usa como parte de un paquete mucho más amplio, o sea, piensa en que es un instrumento, es como si tú quisieras hacer una operación completa con un bisturí nada más, pues una sola cosa no te sirve, necesitas todo un instrumental, ¿no? Entonces, la antropología anticipatoria regularmente se usa como parte de estudios mucho más complejos y
He utilizado este insumo, por ejemplo, para trabajar con, déjame pensar, con el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, o también actualmente estamos haciendo en Centro, en la institución en la que colaboro, estamos haciendo una investigación, una evaluación de un programa para el Consejo Británico y estamos haciendo algo de investigación etnográfica de futuros. También hice algo así para el Consejo Nuevo León para la planeación estratégica y ahí usamos este recurso para diseñar una política pública para la economía creativa, pero regularmente es como parte de algo más grande. Ya, ya. Sí, justo te escuchaba ese ejemplo del estado de Nuevo León y de cómo había muchas conclusiones muy interesantes que al final del día ya había como muchas condiciones para que eso se impulsara, en este caso la economía creativa, nada más era como conectar, ¿no? A los mismos clústeres creativos que tiene en este caso el estado de Nuevo León, ¿no? Sí, aunque en ese caso que tú refieres, porque el estudio, como te digo, fue mucho más amplio. Los estudios siempre son mucho más grandes y no se reducen al uso de un instrumento. Entonces, esa conclusión en particular, pues no fue resultado de la antropología anticipatoria, sino de haber hecho una investigación y un rastreo de unidades económicas. Ya. Entonces, eso fue un análisis, ahí usamos un análisis estadístico con datos del INEGI. Hicimos como que esa no fue investigación sobre el futuro, sino fueron datos del presente, así datos de hoy. Ya. Oye, y Ujú. ustedes, en este caso, se implementa la política pública y ustedes ya ese seguimiento para ver cómo está funcionando, eso de ustedes ya no se encargan, ya no lo ven o acompañan en ese proceso, digo, de un año, no sé qué tanto tiempo se puede hacer. Pues ahí depende de si tu cliente con este o con cualquier otro caso, eso a lo que tú te refieres es lo que se llama controlling o control de gestión. Y sí, lo hacemos también y depende de si el cliente que nos contrató para hacer el diseño nos quiere contratar también para hacer el controlling. A veces sucede, a veces no, porque el control de gestión es algo que es muy caro y regularmente las organizaciones prefieren no outsourcearlo, pues porque te tienes que meter hasta las tripas de la organización, ¿no? Para hacer el seguimiento. Por eso cuesta tanto, porque necesitas así como un ejército que llegue y te ayude a operar internamente. Entonces, regularmente lo que nuestros clientes quieren es que les diseñemos la estrategia para ellos implementar. Pero cuando una organización no puede, pues sí, levanta la mano y te pide ayuda y pues sí, le puedes hacer el acompañamiento. En el caso específico del Consejo de Nuevo León, recién terminamos la política pública y todavía no sabemos si vamos a hacer el acompañamiento o no. Eso se verá próximamente. Ya. Carla, se habla muchísimo de las habilidades del futuro y cómo hay que prepararnos, ¿no? Para no llegar tarde a esas habilidades, pero tú hablas mucho de las habilidades en el presente. Em, Cuéntame un poquito más de eso, porque cuando te escuchaba, como que medio me hacía mucho sentido, pero no sabía por qué. Pues en realidad se refiere a lo mismo. O sea, yo creo que las llamadas habilidades para el futuro en realidad son habilidades que se requieren en el presente. Lo que pasa es que se les llaman así porque se supone que son como skills que te pueden servir en un momento dado para prepararte mejor frente al cambio. Pero creo que llamar las habilidades para el futuro puede ser un poco confuso porque podría dar la sensación equivocada de que son para mañana, ¿no? Que pueden esperar. Y pues no, no deberían esperar. Ahora, tengo una postura muy específica al respecto de eso porque, bueno, me he dedicado, entre otras cosas, a estudiar ese tema en los últimos años y observo que hay como muchos malos entendidos. Primero, uno de esos malos entendidos es que es como una especie de checklist que te tienes que mamar, ¿no? Así como que aquí están las habilidades y tú te tienes que convertir en esto, Sí, o no sea, importa quién seas, no importa qué te dediques, no importa dónde vivas, tú tienes que saber inglés y computación genéricas, ¿no? y, y ahora inteligencia artificial también. Y pues no, ¿no?
Depende quién seas, dónde vives y a qué te dedicas, pues a lo mejor no necesitas eso, a lo mejor necesitas otras cosas. Otro error frecuente creo que es entender ese conjunto de habilidades siempre en función del trabajo. Y pues no nada más nos dedicamos a trabajar, por fortuna, ¿no? Hay otras cosas que hacemos. Entonces, más bien creo que hay que pensarlas en términos de quiénes somos como individuos, no nada más quiénes somos como trabajadores. Em, y pienso que tienen que ser geográficamente específicas porque, pues sí, McKinsey tiene su lista y muchas otras consultoras tienen así como sus listas maravillosas de habilidades y son interesantes y hay que voltearlas a ver para inspirarnos un poco, pero yo no las tomaría como para hacer tabula rasa porque depende de quién seas. Depende de quién seas y además depende de qué habilidades ya tienes tú, ¿no? Y cómo es tu personalidad y quién quieres ser y quién crees que eres ahora. Entonces, más que decir, yo tengo mi lista y te la tienes que aprender y tú deberías de desarrollar esas habilidades, yo creo que todos estamos hasta acá de que nos pontifiquen y de que nos den listas de cosas. O sea, yo ya no quiero más tarea ni quiero darle más tarea a la gente. Creo que más bien de lo que se trata es de tener una reflexión en el siguiente sentido. Todos tenemos que cambiar, todos. Y aunque no quieras cambiar, vas a cambiar, porque de eso se trata la vida, de cambiar. Pero ¿cómo cambiar para estar más a gusto? Ese es el punto. ¿Cómo cambiar para estar más a gusto? ¿Qué tienes que cambiar para estar más a gusto? Dependiendo de quién seas, dónde vivas, a qué te dediques, con quiénes convivas. Entonces, como ves, se trata más bien de tener una reflexión personal y preguntarte, bueno, ok, ¿qué conocimientos y qué destrezas debería adquirir para estar más a gusto? ¿Debería aprender inteligencia artificial generativa o más bien debería aprender a abordar o más bien debería aprender a bailar tap? ¿Ves? Esa es una decisión muy personal. Y de lo que tú ves en ti, de lo que tú estás haciendo, ¿qué es de lo último que has dicho? Bueno, creo que también es momento de adquirir este skill o este aprendizaje. Pues, por ejemplo, yo ahora estoy estudiando diferentes cosas. Todo el tiempo estoy estudiando. Todo el tiempo estoy estudiando, todo el tiempo estoy como parte de mi ejercicio de curiosidad y por el hecho de que soy profesora, todo el tiempo tengo que aprender trucos nuevos, ¿no? Y muchos de esos trucos los aprendo de mis estudiantes, que son mis maestros también. Todo el tiempo me están enseñando cosas, me están enseñando palabras, me están enseñando apps, me están enseñando portales, me están enseñando películas, o sea, todo el tiempo tengo que estar como al día aprendiendo y como con los sentidos muy bien puestos, ¿no? Para ser muy perceptiva y ser lo más flexible posible. Y yo desde hace más o menos un año estoy estudiando tango. Entonces, bueno, estudiando y practicando, pues, porque si nada más lo estudiara teóricamente, pues entonces no avanzaría nada. Entonces, mi esposo y yo tomamos clases de tango desde hace más o menos un año y pues empezamos sin movernos absolutamente nada y ahora ya nos movemos un poquito más. Y eso es, por ejemplo, algo que a mí me saca de mi área de confort, me fricciona, me frustra, me enoja a veces, pero me está abriendo nuevos canales neuronales y me está enseñando cosas nuevas acerca del mundo. Entonces, esa es mi manera o una de mis maneras de ponerme en una situación vulnerable que me obliga a volverme más flexible. Oye, ¿y te tienes paciencia para ese proceso cuando estás en modo aprendiz? Si me tengo paciencia a mí Sí, sí, sí. o a mí misma, a veces, no siempre, a veces. No, yo creo que me juzgo muy duramente. Entonces, sí me fricciono y sí me frustro, pero por ejemplo, en el caso del tango, aunque al principio fue muy frustrante los primeros meses, ya después, conforme empezamos a avanzar, porque además pues es un proceso de pareja, entonces no nada más se trata de ser paciente conmigo, sino también ser paciente con la otra persona. Eh,
al principio sí era muy difícil, pero ya conforme empiezas a ver avances, ¿no? Ya te empiezas a entusiasmar un poco más, empiezan a destrabar cosas, porque lo que te estoy diciendo no es metafórico. Tienes que, o sea, es mentira que tenemos un número limitado de neuronas, ¿no? Seguimos produciendo neuronas y además esas neuronas se van reconectando de formas distintas a lo largo de la vida. Entonces, cuando tú empiezas a practicar movimientos corporales que nunca antes habías intentado, se empiezan a construir nuevos canales neuronales. Y una vez que aprendes esos canales, o sea, en la clase de tango como en cualquier clase de baile, cuando te sale una figura, lo primero que te dice el profesor, en este caso nuestra profesora, es: ya te salió, hazlo otra vez, otra vez, otra vez y otra vez. ¿Para qué? Para fijar ese canal neuronal y establecer una memoria corporal. Entonces, una vez que logras eso, pues ganas confianza y ahí te vuelves un poco más paciente, o eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Que una vez que veo que estoy logrando algo, pues ya soy un poco más paciente para construir lo que sigue, pero al principio no. Al principio sí me quería yo, al principio sí me quería yo rajar, la verdad. Oye, ¿y eligieron el tango por alguna razón en específico? Es decir, ¿no otra clase de baile o...? Pues mira, la decisión del tango vino a raíz de que mi esposo quería aprender a bailar. A mí me gusta mucho bailar bailes de salón y, digamos, lo aprendí a hacer de forma lírica desde que era niña y creo que bailo aceptablemente bien, pero mi esposo no sabía bailar. Entonces, como yo no aprendí técnicamente, sino aprendí haciéndolo, no lo sé enseñar porque yo no sé llevar, ¿no? A mí siempre me llevan, entonces yo no sé enseñarle a él cómo debe llevarme a mí. Y yo dije, no, pues es que esto no va a funcionar, yo no le puedo enseñar, a pesar de que me dedico a la enseñanza, no sé enseñar eso porque hay una gramática muy específica para enseñar a bailar. No es algo natural, pues hay una serie de técnicas que hay que utilizar para enseñar a bailar. Entonces yo dije, ¿por qué no nos metemos a aprender a bailar algo que no sepamos ninguno de los dos para que entonces el piso esté parejo Empezar de cero. y que sea como un reto para ambos, que nos friccione a ambos, porque yo no quería como que nos metiéramos a bailar, por ejemplo, salsa, que yo ya sé, y que fuera más difícil para él que para mí. Entonces dije, pues metámonos a bailar algo que sea difícil para ambos. Y el tango es por bien sabido que es súper difícil y sí, sí que lo es. Entonces esa fue la razón y yo dije, bueno, a ver, pues, ¿por qué no intentamos? Yo hice la propuesta y mi esposo dijo, bueno, a ver, vamos a intentarlo y a los dos nos gustó por razones diferentes y pues hemos abrazado el proyecto también por razones diferentes. Oye, Carla, no podía dejar de preguntarte, y eso es algo que seguramente quizá ya te lo han preguntado, pero tú teniendo tanta preparación acerca de el futuro, tendencias, predicciones, que bueno, no, quizá predicciones lo quito porque es difícil eso, o es complejo, pero ¿qué tanto ese panorama que muchas veces se ve desalentador para ti te desanima, o sea, como ser humano, de saber que muchas cosas se están yendo al carajo y que hay veces que realmente no sé, digo, hay veces que uno dice, güey, pues hay muy poco que pueda hacer realmente. Digo, no sé si tú piensas así, yo hay veces que digo, híjole, qué impotencia ver cosas de mi país o del mundo que digo, neta, sí tenemos muy poquita injerencia en ese sentido. Sí, te entiendo, te entiendo. Mira, sí soy una persona muy pesimista. ¿Es Eh, pesimista o eres muy realista? Que no. no, 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 yo creo que soy Ok. pesimista. No realista, soy pesimista porque, y esta es una característica de mi personalidad que es previa al hecho de que dirija un posgrado en estudios de futuros. Eso ya estaba ahí desde antes. Y en los estudios de futuros encontré que el pesimismo es muy útil. El pesimismo es súper útil en el ámbito de la prospectiva porque, por ejemplo, te sirve al considerar lo peor que podría pasar, estás en posibilidades de tomar medidas de emergencia.
te puedes blindar contra lo que podría pasar. Eso es lo que hacen los preparacionistas, por ejemplo. Piensan en cataclismos y se preparan para posibles cataclismos. Entonces, como que lo que yo encontré en este campo del conocimiento, entre muchas otras cosas, fue la posibilidad de acomodarme sin tener que, digamos, aportando desde mi propia naturaleza pesimista. No necesitas, para pensar en el futuro, no tienes que ser optimista. Siendo pesimista, como en mi caso, puedes hacer una real contribución. Eso por una parte. Y por otra, bueno, y además entiendo tu sensación de todo se está yendo al carajo, pero es cuestión de cómo lo veas, ¿no? Ahí bien dice el tango que el mundo siempre ha sido y será una porquería. O sea, es una manera de verlo y el mundo como que desde que el mundo es mundo siempre se ha estado yendo al carajo. Si lo quieres ver así, pues. Depende en qué te fijes. Y por otra parte, me he dado cuenta de que la educación es una de las pocas trincheras en las que genuinamente puedes hacer algo. Entonces, yo me considero una persona privilegiada, no porque considere que cambio la vida de la gente, sino porque estoy en un lugar donde yo cambio mi propia vida, pues, donde yo cambio mi mundo, mi forma de pensar, mi punto de vista, donde me edifico, me construyo y puedo hacer una genuina contribución para que este mundo se vaya un poquito menos al carajo. Entonces, pues es así como me manejo, ¿no? Sí, soy una persona pesimista, pero no creo, a pesar de que las cosas estén yendo al carajo, mientras que el mundo siga existiendo, sigue valiendo la pena intentar, porque seguimos aquí. Y pues como dicen los camioneros, esto no se acaba hasta que se acaba. Mientras que tengamos aliento y ánimo para trabajar, vale la pena intentar algo distinto, ¿no? Y creo que la educación es un frente en el que vale la pena hacer cosas. Si tú logras que una persona conozca más el mundo, se forme un criterio, eh, descubra su propia curiosidad, cambie su punto de vista acerca de algo, pues yo creo que estoy contribuyendo a que el mundo se vaya un poco menos al carajo. Oye, ahorita que mencionas sobre cambiar vidas, ¿tú no crees que hayas cambiado la vida de alguien de tus alumnos? ¿En qué sentido? En el sentido más realista de justo lo que mencionas, de meterle esta semilla de la curiosidad o que encuentre un camino que a él le haga sentido para continuar con sus estudios o con su carrera. Pienso yo que en el aula, digo, no es que se cambien las vidas 180, pero sí ahí se moldea, pues, creo. Eh, la verdad es que no lo pienso desde ese lugar. No lo pienso desde ese lugar como de que cambio vidas, más bien pienso en que cambio mi vida, que es de la que me puedo hacer cargo, ¿no? Y sobre la que tengo, ese es como mi feudo y mi responsabilidad y ese es como el genuino cambio en el que tengo que trabajar. Sí creo que hago una contribución, un empujón, ¿no? Le doy un empujón a mis estudiantes en el camino de contactar con sus propios saberes, pero no de ninguna manera eso lo extrapolaría a decir cambio sus vidas, sino más bien los acompaño, les doy un empujón para que contacten con sus propias inquietudes, ¿no? Y para que construyan su propio criterio y su propio estar en el mundo. Pero la vida que cambio en primera instancia es la mía, pues es sobre la que tengo toda la responsabilidad. Y pues ya ellos, cada uno de ellos y de ellas es responsable de su propia parcela. En tu caso, digo, siendo alguien con tanta preparación académica, eh, ¿qué tanto te cuesta trabajo o te ha costado trabajo el cambiar una idea no sobre todo una idea, sino una opinión que tengas sobre lo que quieras? No sé qué tanto trabajo te cueste a ti soltar eso, esa creencia que tengas sobre algo, o no tienes tanto apego a eso. Híjole, depende qué creencias, ¿no? Depende qué creencias. O sea, seguramente, vamos, me considero una persona flexible, pero sí, a ver, la ciencia no es distinta de la religión en términos de que es un conjunto de creencias. Al final del día, ¿no?
son un conjunto de creencias que asumimos son cercanas a la verdad, pero son un conjunto de creencias. Entonces yo te diría, depende de qué creencias estamos hablando. Pues sí, seguramente hay ciertas creencias que tengo muy arraigadas, ¿no? Porque son como torales para mí, porque las adquirí hace muchos años y sobre ellas he edificado eh, muchas otras creencias, ¿no? Entonces seguramente, pues sí, hay ciertas cosas de las que estoy súper convencida y me aferro, pero hay otras tantas que no. Entonces te diría, depende del caso, porque al final de cuentas a la escuela uno va, entre otras cosas, a cambiar de parecer. Y pues yo también voy a la escuela a cambiar de parecer. Aunque yo de la clase, pues yo también voy a aprender. Entonces, y lo que te decía hace un rato, yo doy clase en posgrado, entonces muchas de mis clases son seminarios. Eso quiere decir que yo estoy sentada al lado de gente que a veces es más grande que yo o gente que es de mi edad o que no es mucho más, no, que no es mucho más joven que yo, pues no estamos separados por barreras tan grandes de edad y pues es gente que tiene un background, que tiene una historia y que tiene una visión que compartir. Entonces yo guío la clase y modero la clase, pero pues yo también voy a aprender y en ese sentido cambio mi punto de vista sobre las cosas. Pues a veces yo digo, creo que se debe de hacer así, mis estudiantes me dicen, oye, pero esto y me presentan una serie de argumentos y cambio de parecer. Pues a eso vamos a la escuela todos, a cambiar de parecer. En ese sentido te diría, depende de qué idea estemos hablando, ¿no? Seguramente algunas creencias que adquirí durante mi formación universitaria, pues ya las tengo así como muy metidas bajo la piel y me cuesta trabajo desafanarme de eso porque, pues no sé, son mis fundamentos. Sigo, normalmente, en mi caso, me pasa que hay ideas que como que ya no resuenan y me pregunto por qué ya no resuenan. Entonces empiezo como a cuestionarlas o a buscar elementos afuera que me permitan ver puntos ciegos. Hablando, bueno, yo creo que mucho de eso es como opiniones que tengo acerca de cómo se hacen las cosas en la política pública, por ejemplo, pero meramente yo como alguien ajeno, pero pues creo que es algo a lo que le debemos de poner atención. O hablando ya de temas de familia, de relaciones, de cómo nos relacionamos con nuestras amistades, cosas así es Ujú. donde yo digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué veo que no funciona? Entonces, a lo mejor yo soy el que no está funcionando, entonces me reto esa parte, ¿no? No sé si a ti en la parte, por ejemplo, o sea, no interpersonal de cómo te relacionas con la gente, te pase eso de decir, bueno, creo que esta manera de hacerlo puede mejorar o simplemente pues la termino por dejar de hacer. Sí, totalmente. Bueno, yo soy una persona hablando de esas creencias que uno tiene muy metidas bajo la piel. Soy una persona muy convencida o abrazo mucho la filosofía de la mejora continua, ¿no? Entonces, sí, todo el tiempo estoy procurando mejorarme, todo el tiempo estoy procurando, o sea, soy carne de diván casi desde que nací, voy a terapia desde hace chingo mil años y eso implica todo el tiempo pues estarte haciendo preguntas, estar revisando qué es lo que estás haciendo, ¿no? Como qué cosas, qué conductas destructivas o tóxicas estás reproduciendo en tu forma de relacionarte contigo y con los demás. Entonces sí es algo que reviso de forma constante y que procuro mejorar. Y seguramente sigo haciendo muchas tarugadas, ¿no? Como hace rato que te decía, pues sí, seguramente tengo muchas creencias pendejas, porque al final de cuentas, pues somos, a ver, en sentido estricto somos seres profundamente irracionales, entonces abrazo también mi propia irracionalidad y mi propia pendejez, ¿no? Acepto que tengo que cambiar y tengo que mejorarme, pero pues eso no significa que voy a convertirme en un ser perfecto, simplemente en un ser distinto del que era. Espero un ser mejor adaptado a su tiempo, menos destructivo, un poco menos tóxico, que sabe relacionarse mejor con los demás. De acuerdo. Carla,
Ya para ir cerrando, es más, que recuerdes en la parte profesional o personal, Ajá. algún mal consejo o cuál fue el peor consejo que te hayan dado. Y si te acuerdas, seguramente te vas a acordar. Alguno malo o el peor, y que sí lo hayas puesto en práctica, de preferencia, digo, para ilustrar más la respuesta. Si no, pues nada más quedarnos en el mal consejo. Déjame pensar qué pregunta tan curiosa. Mal consejo que me hayan dado. Mm, fíjate que hasta eso creo que no me han dado malos consejos. Y si me han dado malos consejos, no los he escuchado. También puede ser que yo, a lo mejor si alguien me dio un mal consejo, no hice caso. En mi familia hay un dicho acerca de los consejos que yo aplico muy religiosamente. En mi familia se suele decir que los consejos no se deben pedir ni se deben de dar, porque la gente inteligente no los necesita y porque la gente pendeja no los entiende. Entonces yo los consejos ni los pido ni los doy por esas dos razones. Entonces, con esto te quiero decir, si alguna vez alguien me dio un mal consejo profesional, probablemente no lo escuché, ¿no? Probablemente no le hice caso. Las personas que me han aconsejado profesionalmente a lo largo de mi vida, he sido afortunada porque han sido generosas conmigo, he tenido muy buenos mentores, muy buenas mentoras que me han sabido acompañar y que pues sí han sido generosas, generosos y han cuidado de mí. Ahora, pues la verdad es que he tenido muy pocos trabajos en mi vida, soy muy longeva, entonces no he tenido ocasión de que mucha gente me dé, ¿no? Consejos profesionales porque he tenido muy pocos jefes o muy pocas jefas. Entonces, hasta ahorita que me acuerde, así como profesionales, no, personales, pues seguramente todos los del mundo, desde, no sé, pedirle consulta profesional a alguien, acudir a cierta persona en busca de ayuda. Seguramente me han pasado muchas cosas de ese tipo y seguramente yo también he dado, aún sin que, aún a pesar de este dicho que te acabo de compartir, seguramente yo he hecho recomendaciones equivocadas en más de una ocasión, pero no que me acuerde Ya. en este momento. Sí, seguramente no es algo como que lo traigas en el radar. No. Oye, y ya por último, digo, Mm. difícil reducirlo o acotarlo, pero algún libro, algún libro yo creo que pudiera ser el caso que haya sido un antes y un después para ti en tu preparación. Digo, sé que es imposible uno o dos, pero alguno que digas tú, este es un autor que sí me voló la cabeza. A ver, déjame pensar, porque incluso he publicado, he escrito un par de entradas en mi blog acerca de esto, de cuáles han sido como libros que me han cambiado la vida y que siempre suelo recomendar. Déjame pensar en alguno que no haya mencionado y que me haya parecido así como, porque suelo mencionar, no sé, como La construcción social de la realidad de Berger y Luhmann, o El dosel sagrado también de Peter Berger, o no sé, El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, pero deja de pensar en algún otro que esté bueno y que haya sido. Dices que profesionalmente, algo que haya leído y que Mira, profesionalmente la me verdad es haya. que la verdad es que si lo quieres abrir al tema personal, a mí se me hace inclusive más interesante, pero donde lo quieras tú poner. Mira, por ejemplo, eh, es que los libros que suelo mencionar cuando me preguntan sobre esto, pues sí tienen que ver con cosas que leí en la universidad. Pero, por ejemplo, cosas de literatura que me recablearon internamente, así que sentí que me había atravesado un rayo y me había partido en dos. Te puedo mencionar, por ejemplo, Indicios pánicos de Cristina Rossi, que fue como mi primer contacto con la escritura breve y creo que sí me tocó profesionalmente porque después yo publiqué un libro de escritura breve y fue, o sea, sí creo que Cristina Rossi fue fundacional para mí, o sea, haber leído sus minificciones, sus poemas, fue así como, a ver, ¿qué es esto? ¿No? Como que para mí fue
un encuentro con una nueva forma de expresión que después estudié y cultivé, porque después escribí un artículo sobre su literatura y después yo misma hice algo de literatura breve. Entonces te podría mencionar ese caso. Bueno, y otras cosas de Peri Rossi que leí después, pero sobre todo Indicios Pánicos. También soy súper fan de la obra de Boris Vian. O sea, la obra de Boris Vian y el sentido del humor de la literatura de Boris Vian también me abrió la cabeza y fue fundacional a título personal y a título profesional. Pues es lo mismo, ¿no? Porque uno va a trabajar como persona, como individuo, pero Boris Vian es un tipo tan desenfadado para escribir, ¿no? Y o sea, sus personajes son tan irreverentes que pues yo misma creo que con el tiempo abracé mi propia irreverencia y empecé como a no tomarme tan en serio después de haber leído a Boris Vian. Déjame pensar quién más. Pues aquí tengo algunos de mis libros, así que son súper, ultra, mega favoritos. Bueno, por ejemplo, te puedo referir que es como de cosas que he leído recientemente que les recomiendo. Este libro lo leí por recomendación de un buen amigo, de mi amigo Raúl Bravo, y lo leí recientemente y con esta recomendación cierro. Es algo que les recomiendo mucho y que me abrió la cabeza también, porque tiene que ver con un proyecto de escritura en el que estoy trabajando actualmente. El libro es Mañana, Mañana y Mañana de Gabriel Sevin y es una joya. Gabriel Sevin estuvo en la FIL de este año en Guadalajara y es una joya de persona y esta es una joya de libro. Ya. Así que eso es lo que te puedo recomendar. Genial, pues muchísimos libros ahí dejaste en la mesa. Carla, muchísimas gracias por tu tiempo. Vale doble por la hora y porque vienes bajándote del avión. No sé si quieras agregar algo más. Pues yo te agradezco a ti por la paciencia. Sabemos que esta fue una reunión postergada, reagendada y te agradezco mucho por tu flexibilidad. Espero que esto haya sido útil. Yo cerraría nada más invitando a las personas que te siguen y que tengan interés en saber más sobre los futuros, la escritura, la curiosidad y todos los chismes que compartimos hoy. Me pueden encontrar en Instagram como Carla Paniagua Ramírez, en LinkedIn como Carla Paniagua, en ex Twitter como Cirila-Thompson o en el correo electrónico Paniagua, todo junto con i latina, @centro.edu.mx, donde me van a encontrar en la especialidad en diseño del mañana. También pueden encontrar mi blog en Medium, me van a encontrar como Cirila Thompson. Y eso es todo. Buenísimo tu blog de Medium. Yo la verdad es que leí 2 entradas y me quedé con ganas de más, pero ya en eso me comió el tiempo para estar acá contigo, pero sí, bueno, no es que deje de recomendar lo demás, pero en el blog está muy bueno, está muy bueno. Sí te rebobina como cosas, al menos a mí pasó eso. Carla, muchas gracias. Voy a poner las ligas de tus perfiles. Y pues no, nada, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Mario. Fue un placer. Wow, lo único que puedo agregar es que si tú quieres entender más del futuro, lo cual creo que aplica para todos, sigue a Carla Paniagua. Tiene mucho material que comparte y en serio, de verdad, es de altísimo valor. Y ya sabes, si te gustó el episodio de verdad, ayúdanos a compartirlo con quien tú quieras a través de WhatsApp. Eso es lo que realmente hace la diferencia. Y corre a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo esta comunidad. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarnos en tus historias a Carla y a mí con la frase reflexión o aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio.